Bien, continuamos. Bien, Juan, prepárate, Juan capítulo 4, porque vamos a ver de qué se trataba esta discusión de Jesús, de Yeshua, con la mujer samaritana, que muchos piensan de que esta mujer era una mujer, vamos a decirlo así, israelita, simplemente que era del norte y que los judíos odiaban a los del norte por causa del pecado. No, los judíos aborrecían a los del norte porque era una cuestión totalmente, a ver, vamos a decirlo así, en términos que hablaba tanto de que ellos conocían la historia, ¿sí? Ah, Juan no estaba todavía, ¿no? Sí, estoy acá. Los judíos del sur conocían la historia de que los habitantes del norte no eran étnicamente israelitas. ¿Mm? Tal cual. Entonces ellos sabían de que, a ver, ellos adoraban al Padre, ¿sí? ¿Por qué? Porque pusieron sacerdotes que le enseñaron a guardar las cosas del Señor, pero no dejaron de adorar a sus dioses. Ellos seguían adorando a sus dioses, ¿sí? A ver, lo más parecido a un samaritano, un católico. Vos le preguntás a un católico, ¿crees en Jesús? Claro, Jesús mi Salvador. ¿Y en el divino niño? Claro, el divino niño Jesús. ¿Cómo no va a creer en el divino niño? Y a ver, ¿crees en, qué sé yo, en el San Expedito? Claro, San Expedito. ¿Por qué? Porque así como vos y yo y todos nosotros acreditamos en Yeshua, creemos en Yeshua, lo amamos, seguimos todo, ellos también. El problema es que ellos también, además de acreditar en Yeshua, el Salvador, también tienen en todas las multifacetas de todos los Jesuses habidos y por haber del catolicismo romano. Juan. Sí, fíjate, en el verso de lo que vos estás diciendo, si yo continuaba leyendo en Segunda de Reyes 17, 29, dice, o sea, en el capítulo anterior, trajeron los sacerdotes para enseñarle a los nuevos habitantes de Samaria, y dice, pero cada nación se hizo sus dioses, ¿sí? Y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, o sea, los anteriores, ¿sí? Y cada nación en su ciudad donde habitaba, o sea, se habían hecho, o sea, como vos estás diciendo, o sea, literal. Entonces, ahora sí podemos nosotros entender lo de Juan capítulo 4, cuando la mujer le dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén donde se debe adorar, ¿no? Yeshua le dice, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación va a venir de Yehudá, o sea, de la tribu de Judá. La salvación viene de los judíos, ¿no? No que los judíos nos hagan salvos, sino que la salvación iba a venir de la tribu de Judá, ¿sí? Y bueno, cuando se entiende salvación, también se entiende, chicos, de que hoy por hoy, el hecho de que tengamos tal cosa como hebreo, tengamos Tanaj, Torah, Nevin, Ketuvim, se debe mucho a que ese pueblo, con sus defectos y virtudes, digamos, ha permanecido a través de los tiempos, ¿sí? Porque nos puede gustar mucho o nos puede gustar poco el judaísmo, pero lo que más me gusta del judaísmo es que ha mantenido viva la esencia del pueblo de Israel. Y hay algo que aprendí yo de Juan, que él dijo, si Dios ha utilizado a Ciro, ¿sí? Un pagano, y lo ha llamado mi Mesías, ¿sí? ¿Quién te dice que no puede usar al sionismo? Porque hoy por hoy la gente se rasga la vestidura y dice, no, que lo que se conoce hoy como el Estado de Israel son puros sionistas, son puros ashkenazí, que no sé qué más. Pero pará, o sea, el Señor ha respaldado y lo sigue haciendo a los Yehudim de corazón, porque a ver, puede haber un ashkenazí que no sea étnicamente un israelita, ¿sí? Incluso puede tener ojos azules, un aspecto totalmente nórdico, pero puede tener su corazón entregadísimo al Señor y a los mandamientos del Señor. Puede ser que sea un observante de la Torah y no del Talmud. ¿Y de qué te sirve un aspecto semítico si va a ser un seguidor del Talmud más que de la Torah? ¿No? Por eso digo, el tema de lo que es, lo que hace a las etnias, ¿sí? Y vos fíjate que mucho del enojo de los del sur era por ese problema de que a su vez el rey de Asiria trajo gente extranjera a vivir a Samaria
y los hizo pasar por, a ver, dijo, bueno, esto van a hacerlo, como que jugaban a los soldaditos ahí, como a que jugaban al Lego. Dijo, bueno, yo me los llevé cautivo, ahora los que están allí no son suficientes, bueno, voy a poner gente de todos lados allí. El monte ¿Qué pasa? Gerizim adoraban los samaritanos. ¿Cómo? Claro, les habían Gerizim. enseñado a adorar en el monte Gerizim. Y Claro, ese entonces, es el problema con el judaísmo. Es como hoy. Hoy pasa exactamente lo mismo. Nosotros hacemos de Jesús un ídolo, ¿sí? No le damos el aspecto del Mesías. Y esa es la contrariedad más grande que tenemos en el judaísmo. O sea, que el cristianismo hoy, en cierta manera, tiene con el judaísmo, de que Jesús es Dios. Ese es el problema más grande que hay con el judaísmo. Ahora, si vos le mostrás a Jesús como el Mesías, el judaísmo va a cambiar la perspectiva. Porque aunque, ellos más que nadie saben bien, pero ellos fueron endurecidos en cierta manera. Hoy tenemos el reino dividido, o sea, hoy estamos igual. claro, Y pasa lo mismo con los cristianos. Los cristianos también dicen, yo hablando con mi hermana el otro día me dijo, dice, no, ustedes tercerizan a Jesús. Ustedes no, le digo, no es así. Y ella dice, sí, porque yo soy cristocentrista, me dijo. Así me dijo, esa palabra me dijo. Le digo, o sea, es lo mismo, pero al revés. Dice, vos estás haciendo como los judíos de antes, o sea, eso me dijo el otro día. Claro, porque entonces, lo ponemos en el lugar que tiene que ir. Jesús siempre claro, derivó todo al Padre, y ese es el problema. La idolatría, es que eso que ha dicho Leti es verdad, ellos dicen, somos cristocéntricos, ¿no? Pero a ver, Cristocéntrica. cristocéntrico es un eufemismo para decir yo idolatro a Jesús. ¿Por qué? Como dijo Juan, una de las barreras más grandes que hay para que el judaísmo acepte a Yeshua es eso, endiosar a, a un personaje de la Biblia que nunca dijo ser Dios. Entonces, el cristianismo ha endiosado al siervo de Dios que Dios envió como Mesías, ¿sí? Para salvarnos, ¿sí? Y no lo ha, digamos, al gusano de Jacob. no lo puso nunca en su lugar. Y además Jesús nunca quiso pasar, digamos, de la tarea que Dios le encomendó, porque ¿qué tenemos nosotros? ¿Sí? ¿Qué tenemos nosotros? Yo les había dicho el otro día, a ver, si al menos respetáramos al autor del libro de Juan, dice, hay otras muchas cosas que Jesús hizo a la vista de todos, pero si pienso yo, dice que si se llegasen a escribir, no cabrían en el mundo los libros que se habrían de escribir, dice. Pero estas cosas que se han escrito, dice, se han escrito para que vosotros creáis que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Yo digo, al menos respetemos al autor del libro que dijo, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. Nunca dijo para que creáis que Jesús es Dios hecho carne, Dios en la tierra, ¿no? Aparte, Dani, perdón, ¿no? Pero dice, Pablo, Pedro, todos los apóstoles nos dice que el que no confiesa que Cristo vino en carne, Cristo, o sea, Mesías, este es el anticristo. O sea, el anticristo que va a enseñar que Cristo, que Jesús no es el Mesías. Lo que pasa es que, bueno, ahí hay que entender la palabra Cristo. Claro. Este es anticristo. El que confiesa que, dice, que no tiene al Padre, que no confiesa al Padre, al Hijo no tiene al Padre, que no tiene al Padre no tiene al Hijo. Pero hay algo muy particular que dice, ¿sí? El que no confiesa que Jesús vino en carne, este es anticristo. O sea, que el Mesías es el Cristo. Hoy decimos, Ya. Mesías es Dios. Y viste, Juan, Ese es anticristo. eso yo le llamo que te salga el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque el que dice eso, de que Jesús es Dios, tiene las mejores de las intenciones, las ¿Seguro? mejores de las intenciones, pero está posicionándose a ver, a la luz de Santiago, ¿no? A la luz de Santiago se está posicionando en una situación crítica. No sé si es Juan o Santiago, ¿no? Creo que es primera de Juan. ¿Por qué? Porque si vos, a ver, miren chicos, Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, dice el propósito del libro, ¿no? Imagínense, el propósito del libro es que hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas
se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Ahí te está diciendo Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Chicos, esa era la oportunidad de las sociedades bíblicas de meterle allí para que creáis que Jesús es Dios. Pero fíjense quién es Jesús. ¿Quién dice la gente que soy? ¿Quién creéis vosotros que soy? Y Pedro, cuando él hace 2 pasos adelante y le dice, Meshiach Elohim Atah, o sea, tú eres el Cristo de Dios, le dijo, ¿no? O sea, esa era la oportunidad de sociedades bíblicas de poner, y Pedro se acercó y le dijo, tú eres Dios en la tierra, tú eres Dios hecho carne. No, porque ellos no se animan a tanto, sí, pueden cambiar algunas cositas, pero no se animan a tanto, ¿no? Ahora, el versículo favorito mío que yo siempre le digo, Apocalipsis, donde dice, y al que creyere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la cual desciende del cielo de mi Dios. O sea, Jesús deja bien claro el respeto que él tiene al Dios, a Dios Padre. Aparte lo dice en Corintio, que él se va a sujetar, o sea, a él se le sujetó todo hasta que todo él ponga por estrado a todos los enemigos. Y después él, Jesús, se va a sujetar al que le sujetó todo, Eso para está que en todo Daniel, ¿no? vaya a Dios. Eso también está en Daniel, ¿verdad? No, en Corintio, Corintio. Claro, pero yo digo, lo que dice Pablo en Corintios es como que se Sí, lo saca de Daniel porque dice que el anciano de días, él va a sí, sí, tal recibir cual, todo el trono que le va a dar, digamos, el Mesías príncipe. tal cual. Sí, sí, así, sí, Daniel. Entonces, Daniel, a yo ver, no, no, quería, sí, perdón, yo escuché, o sea, de Rico Cortés, ¿sí? Que muchas veces nosotros, por tener esta mente de ahora, hay cosas que no entendemos, ¿sí? Si nosotros empezamos a estudiar un poquito, por ejemplo, lo que sería un reino y un rey, cuando él mandaba un mensajero, ¿sí? Cuando él mandaba al mensajero era como si tal cual fuera el rey, y el mensaje que daba el mensajero era como si el rey estuviera hablando, que, que cuando Dios dijo, yo voy a hacer esto, yo las voy a recoger, yo las voy a... estaba hablando plenamente de Yeshua, ¿no? Que como si fuera ese Mesías, esa salvación que nos iba a enviar. Pero que él mismo, ¿no? Entonces, cuando nosotros comprendemos por ahí las formas de hablar en hebreo y entendemos la profundidad por ahí de la palabra, en muchos lugares a donde se puede malinterpretar de que dice que Jesús es Dios, ahí es por falta de entendimiento de la profundidad de la palabra, ¿no? sí, tal cual, hermano. ¿Por qué? Porque el enviado es semejante al que le envió. Lo vemos en el patrón Eliezer, Abraham, lo vemos en el patrón, por ejemplo, de Jesús y el Padre, cuando él dice, el que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe también al que me envió. Entonces, ¿dónde queda el unitarismo ahí? O sea, a ver, cuando Jesús sale del agua en el Jordán y la paloma se posa sobre él, ¿no? Se escucha una voz audible en el cielo que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A ver, el unitarismo, ¿cómo responde a eso? Porque ustedes saben que el unitarismo se basa 100% en Juan 14. Dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me habéis visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero si vos no estudiaras para allá, vos vas a creer allí de que Jesús era el Padre y que el Padre era Jesús. El problema es que, como te digo, en hebraísmo, ¿sí? El enviado, por eso se llama malaj, el enviado es semejante al que lo envió. Por eso Yeshua dice, el que recibe a este niño me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe también al que me envió. Porque la voluntad del que me envió, siempre está hablando él, dice, ¿no? Porque mi voluntad es hacer la voluntad del que me envió.
Siempre el Señor, siempre respetando al Padre que lo envió, siempre en todo momento respetando a su Padre que lo envió. O sea, él nunca, incluso en las discusiones que él tuvo con los fariseos, le dice, vengo yo en nombre de mi Padre y no me recibís, mas vendrá uno en su propio nombre y a ese recibiréis. ¿Qué querían ellos? Que venga un falso Mesías y se autoproclame Dios Padre en el mismo instante, que diga, yo soy, yo vengo en mi propio nombre, yo doy testimonio de mí. A ese recibiréis, le dijo el Señor. Pero dice, yo vengo en nombre de mi Padre y no me recibís. ¿Se dan cuenta? O sea, que el unitarismo no tiene, a ver, el unitarismo no tiene sustento. No tiene sustento. Volviendo al escenario del río Jordán, entonces, ¿quién habló en el cielo? Cuando si Jesús estaba aquí abajo. Entonces, ¿quién es el que habló en el cielo? Si nos vamos a Mateo 17, la transfiguración, otra vez la voz audible de Dios dice, este es mi hijo en quien tengo complacencia. ¿No? Este es mi hijo amado, a él obedeced. O sea, ¿quién hablaba? O sea, era ventríloco, el Señor hablaba y se escuchaba una voz del cielo, pero él estaba aquí abajo. Le digo, el unitarismo es idolatría disfrazada de, ay, amo tanto a Jesús que quiero que Él sea todo en mi universo. Como dijo, que sea mi universo, ¿no? Amo tanto a Jesús que quiero que sea mi universo. No, Jesús es el Mesías, chicos, lo dijo. ¿Quién creéis vosotros que soy? Y cuando Pedro dijo, tú eres el Mesías de Dios, Jesús le dijo, bien respondiste, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino yo mismo que he ido al cielo te lo revelé y volví a bajar. ¿Dijo eso o no? Dijo, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, el unicentrismo, el cristocentrismo, el unicentrismo, es idolatría disfrazada, tristemente, chicos. Tiene la mejor de las intenciones. Es el árbol de Navidad, para que se den una idea. Tiene la mejor de las intenciones, pero bien, son samaritanos. Así lo vamos a decir, ¿sí? Para que volvamos de nuevo al estudio. Son samaritanos. ¿Por qué son samaritanos? Porque la mujer le dijo, nuestros padres adoraron en este monte. ¿Sí? Nuestro padre Jacob, decía pobrecita ella. Nuestro padre Jacob. Quizá étnicamente no descendía de Jacob, pero ella dijo, nuestro padre Jacob cavó estos pozos. ¿Sí? Miren, bueno, Samaria, y ahora vamos a esta pantalla. ¿Sí? ¿Hay una lectora, lector que lo pueda leer? Regreso, exilio. Israel o Efraín. No se registra ningún regreso de Israel. No se registra ningún regreso de Israel. Ah, sí, tiene un No hay acento, registro. perdón. No se le gusta ningún regreso de Israel, porque tiene acento, bien, pero en realidad no lleva acento, ¿no? ¿Esto es verdad o no? ¿Tienen registro ustedes por ahí que hayan Sí, vuelto? sí, hay un Es registro verdad, de que los invitaron a la Israel Pascua. no regresó. Sí, sí, los invitó, no me acuerdo qué rey, si era el rey Josías, que los invitó a una Pascua No, al no, no, reino. Juan, Ah, eso sucedió antes del exilio de Asiria, cuando fueron claro, invitados. perdón, perdón. Sí, sí, perdón, me confundí yo, perdón. Eso fue, claro, ellos descendieron al sur al Pesaj, ¿sí? Celebraron el Pesaj, fue maravilloso, ¿sí? Fue maravilloso ese Pesaj, pero eso fue antes del exilio. Lo que dice aquí es, como título Claro, es el exilio, ¿no? sí, sí, no, no, no. ¿De qué pantalla venimos? O sea, de esta, ¿no? Ellos ya fueron llevados al exilio en Samaria y hasta la fecha, chicos, no se registran que las 10 tribus perdidas, por eso se llaman 10 tribus perdidas, hayan regresado. No hay un registro bíblico de que hayan regresado a la tierra de Israel. No han regresado, ¿no? Entonces están en la diáspora, en la dispersión. Hay un montón de textos que hablan. Yo les voy a citar uno, ustedes que tienen el buscador lo buscan. Cuando Jesús dijo, a donde yo voy vosotros no podéis venir. Los judíos fariseos dijeron allí, ¿a dónde piensa ir este? ¿Será acaso que irá a predicar, le dice a los expatriados, dice a los que están dispersos en las naciones? Porque Griego, ellos conocían la historia de Israel, chicos. Los fariseos conocían la historia de Israel. Y ahora, en la profecía, cuando Caifás dice, es necesario que un solo hombre muera por todo el pueblo y no que todo el pueblo muera,
Y dice, esto no lo dijo por sí, sino porque era el sumo sacerdote en aquel año, y dijo a través del Espíritu Santo de que era menester que un solo hombre muriera para reunir en uno a los dispersos. O sea, la profecía estaba latente allí y los hijos de Israel conocían la profecía. Miren esto, volvemos aquí a la línea de tiempo. Volvemos a la línea de tiempo. Quiero que adelantemos un poquito porque son muchas pantallas, ¿sí? Igual si tienen un texto para compartir, así como hace Juan, lo comparten, ¿sí? Bueno, ahora nos salimos del norte y nos vamos para el sur, ¿sí? Nos vamos para el sur. Clarita estás, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, lo que pasa es Ah, que no puedo entrar. Sí, estoy y no me pierdo nada. amén, Lo amén. lo va a pasar a este y lo va, porque yo estoy copiando, pero hay cosas que no alcanzo muy rápido. No, todas las pantallas se las voy a mandar al grupo, ¿sí? Mm. O si prefieren el video, que se está grabando también, Ah, sí, sí, ¿sí? y eso es lo ideal. Miren, ahora nos vamos para el sur, ¿sí? Que el sur, hay un texto que dice, por eso, a ver, yo prefiero citarle los textos verbalmente y no detenernos a leerlo. Ahora, si Juan me lo busca y lo leemos, mucho mejor. Pero yo no quiero detenerme a buscarles, porque yo ya me lo sé más o menos lo que dice. Donde dice que la rebelde Judá, ¿sí? Aún viendo lo que padeció su hermana Israel, ¿sí? La rebelde Judá fue e hizo lo mismo. Ahí estamos situados. En la línea de tiempo, chicos, estamos situados allí mismo, ¿sí? La rebelde Judá va a hacer lo mismo. Pero como les he dicho, según Jeremías, al reino del sur le fue peor. ¿Por qué? Por el asedio. Porque el reino del norte fue llevado, pero como quitarle el dulce a un niño, ¿sí? Asiria se los llevó fue tan fácil como quitarle el dulce a un niño. En cambio, el orgullo del sur ha hecho de que ellos sean asediados. ¿Qué es un asedio? Es lo que se conocen como un sitio, ¿sí? Ellos han sido sitiados. Y cuando queda sitiado, el hambre empieza a matar a la gente, ¿sí? Porque en ese tiempo las ciudades eran amuralladas, ¿sí? Y ellos tenían babilonios en los cuatro puntos cardinales tenían babilonios, ¿sí? Y ellos fueron asediados o sitiados, como quieran llamarle, y el hambre comenzó a matar a los del sur, ¿sí? Y ahí, si usted lee en el libro de Lamentaciones, van a ver todas las cosas horribles que pasaron, madres comiéndose a sus hijos, eh, dice el hombre delicado, el hombre tierno y delicado, dice que se comían también a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus hijos. Dos mujeres que iban al rey a decirle, tenemos un problema. ¿Qué pasa? Dice, pasa que ayer nos comimos a su hijo y ella había dicho que hoy comeríamos el de ella y ahora no lo quiere dar. ¿Me entienden el punto de las lamentaciones de Jeremías? ¿A dónde vamos? ¿Sí? Todo eso que yo les estoy diciendo, se lo estoy citando, está escrito, chicos. ¿Sí? Imagínense eso, imagínense los problemas que le plantean las mujeres al rey, ¿sí? Dice, ayer comimos a mi hijo y hoy tocaba comer el hijo de ella y esta ya se echó atrás y no quiere, pero yo ya di el mío, así que quiero que me haga justicia, rey. Así era el hambre que estaba pasando, así el hambre que pasó el pueblo del sur, ¿sí? El reino de Judá. Todo eso está en Lamentaciones, chicos, ¿sí? Van a ver y van a quedar espantados con las cosas que escribió Jeremías de lo que él vivió, ¿sí? En el asedio, ¿sí? Lo que él vivió. Porque van a ver que Dani, Jeremías, Jeremías 3:8, a ver, perdón. Jeremías 3:8 dice, y ella vio que por haber fornicado, la rebelde Israel yo le había dado despido, la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. ahí está, miren, la fornicación, ¿sí? Ellos se contaminaron con Baal, ¿sí? Con Baal. A Ola y a Oliva, las dos hermanas. A Ola y a Oliva, que nos diste una enseñanza muy bonita, justamente en la tercera semana de Noaj, si no me equivoco, ¿no? Sí, Baruch sí, Hashem. sí. Miren, vamos a seguir porque hay mucha información aquí, hermano, ¿sí? Entonces vamos a ver el Reino del Sur con
la tribu principal Judá y capital en Jerusalén. Vamos a ver aquí, ¿sí? Reino del Sur, Judá. En tiempos de, en tiempo de Manasés, ¿sí? En tiempo de Manasés fue, digamos, ya la gota que rebalsó el vaso de Judá, ¿sí? Tengan en cuenta que fueron 20 reyes en el norte y se fueron cautivos. Y en el sur también fueron 19 reyes más una reina, Atalía, y se fueron cautivos, ¿sí? 20 reyes para cada uno de los dos reinos, ¿sí? Manasés pecó y eso trajo el exilio de Judá. ¿Qué más tenemos? El imperio babilonio llevó cautivo, o sea, llevó a cabo el exilio, ¿sí? Anoten, los dos imperios vinculados a este castigo divino hacia el pueblo, imaginen que esto es el Edén y que Adán y Eva están aquí. Bueno, el Señor se lo va a llevar cautivos a Adán y a Eva, lo va a sacar del lugar que merecían vivir porque no merecían estar allí, ¿no? Entonces a Israel y a Judá le va a pasar lo mismo, ¿sí? Dios lo va a sacar de allí. Y como no se iban ahí voluntariamente, el Señor ha usado a dos naciones, ¿sí? Una es Asiria y la otra es Babilonia, ¿sí? Y vamos a ver el vínculo que hay entre Babilonia y Lej Lejá, porque todo comenzó, perdón, todo terminó allí donde comenzó. ¿Me entienden lo que les digo? Todo terminó allí donde todo comenzó. ¿Por qué? Porque ¿de dónde llamó Dios a Abraham? ¿De Ur de dónde los llamó? caldeos de De Ur de los Babilonia. Caldeos. Ahí te lo está diciendo, de Ur de los Caldeos. Si nosotros vamos a leer el libro de Daniel capítulo 1, dice que a Daniel le enseñaron la lengua de los caldeos. ¿Por qué? Porque los Kashdim son todos los que vendrían a ser los sumerios, ¿sí? Es decir, Dios llamó a un sumerio o a un babilónico, vamos a parafrasearlo, ¿sí? Dios llama a un babilónico, a un sumerio, que es Abraham, ¿sí? Valga la redundancia, él viene del linaje bueno, que es del linaje de Sem, ¿sí? Viene del buen linaje, de la simiente de la mujer, pero estaba viviendo ahí en Mesopotamia, ¿sí? Estaba viviendo ahí con los sumerios. Yo les he dicho en Shabbat pasados que si ellos tenían un DNI, yo estoy seguro que el DNI de Abraham iba a decir Abraham Ben Teraj, ciudadano sumerio, ¿sí? Del imperio de los sumerios de Ur de los Caldeos. Actualmente reside en Ur de los Caldeos. Eso es lo que iba a decir el DNI de Abraham. Entonces, ya te dejo, Juan. Sí, sí. Entonces, Dios llama a un habitante de Babilonia, se lo lleva, le dice que esa tierra se le va a dar, cumple con sus promesas, pero por medio de Moisés les dice de que si ellos no cumplían con la Torá, iban a ser llevados al exilio, y miren dónde venimos a desembocar. Miren dónde se los viene a llevar cautivos a la mejor de las dos casas, vamos a decir así. La mejor de las dos casas, ¿por qué digo la mejor? Porque fue la que tuvo reyes más obedientes a la Torá, ¿sí? Tristemente hubo después un matrimonio arreglado allí entre Acab, si no me equivoco, fue el rey Josafat, que hizo casar a su hijo con la hija de nada más y nada menos que Jezabel, Atalía. y a Atalía, y la hicieron casar con este muchacho, y ahí se pudrió el sur. Imagínense, Jezabel pudrió al norte, y la hija de Jezabel pudrió el reino del sur, ¿sí? Y ya cierro con esto. Todo terminó allí donde todo comenzó. Pero no todo está terminado. Nosotros hemos leído el final del libro y sabemos de que el Señor tiene buenas noticias, el Señor tiene evangelios para nosotros, buenas nuevas. A ver, hermano. Sí, eso que vos dijiste de las dos naciones, Jeremías 50:17, hablando de los dos Israel. Rebaño descarriado de Israel, leones la dispersaron, el rey de Asiria la devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, la deshuesó después. Devorada y deshuesada. Esos textos, por favor, hermano, compartirlo en el grupo. ¿Sí? Bien, seguimos, miren. Entonces, ahora sí es llevada al exilio de la mano de Nabuzaradán, el general, ¿sí? ¿Quién tenía, chicos? Jeremías tenía, vamos a decirlo así, Jeremías tenía inmunidad. El Señor le dejó
que incluso comprara un campo en tiempos de guerra a Jeremías, que vaya a redimir un campo de su tío. Y Jeremías no padeció ningún tipo de persecución por Babilonia, ni Nabuzaradán, ni Nabucodonosor. ¿Sí? Eso hacía que la ira de la casta religiosa en Israel se enfurecieran aún más con Jeremías, porque Jeremías tenía, como le he dicho, inmunidad. No le podían hacer nada porque Dios le había ordenado a Nabucodonosor que no tocaran a Jeremías. Incluso cuando se llevan cautivos, vamos a ver aquí, siguiente pantalla, miren, en el 586, antes de la era común, Babilonia destruyó el templo y la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Y se llevan, chicos, se llevan a las clases altas. Pregunta del millón. ¿Qué personajes famosos se llevaron cautivo allí? ¿Quién se anima? Daniel. A Daniel. ¿Y a otro? Son dos famosos que se van cautivos allí. Tres, en realidad. Ezequiel. Ezequiel, muy bien ahí. ¿Quién fue? Juan. Bueno, Sí. Era Ezequiel, contemporáneo. el Ezequiel. profeta Ezequiel, que si no me equivoco, se va en el segundo exilio, porque hubo dos exilios, ¿sí? A ver, no es que hubo dos exilios. El exilio del sur se llevó en dos etapas, En dos etapas, tal cual. ¿sí? mm, En el segundo exilio se fue Ezequiel. En el segundo se fue Ezequiel, en el primero se fue Daniel, ¿no? Así es. Y miren, chicos, esto es importante, porque Babilonia, a ver, vamos a decir que Asiria era un imperio salvaje, así un imperio, pero nada que ver a los babilonios eran, pero crack. Ellos se llevaban lo mejor, ¿sí? Ellos se llevaron a las clases altas. Y fíjense, en el libro de Daniel te lo explica todo. Estos chicos, Daniel, Azarías, Misael, ¿sí? Los amigos de Daniel, bueno, yo los conozco más por los nombres babilonios, miren, Sadrach, Mesach y Abednego, y Belsasar, mm. como Daniel. Estos cuatro muchachitos eran nobles, ¿sí? Eran de la nobleza, ¿sí? ¿Y a dónde fueron a parar ellos? Al palacio, Daniel 1:3. ¿sí? Para A que ver, dice, y dijo el rey a Aspenaz, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. o sea que en líneas generales, ¿sí? Daniel era de la tribu de Judá, y no tan solo de la tribu de Judá, sino que era de los príncipes de Judá, ¿sí? Y no tan solo Daniel, sino los amigos de Daniel también, ¿sí? Entonces, a ver, ustedes han visto lo que ha sido, ya lo vimos recién, el exilio de los asirios fue un exilio así, desprolijo, impreciso, se llevaron a todo, dejaron la tierra vacía, la tierra se complicó, pusieron a vivir gente allí que no tiene nada que ver con las costumbres de la tierra de Israel, le metieron sacerdotes para que le enseñen, le den un curso ahí para allá, para que le den ahí la Torá, le enseñen ahí a los paganos la aceptaron, pero nunca dejaron sus dioses. Miren la prolijidad de Babilonia, cómo hicieron ellos el exilio. Se llevan primero a las clases altas y a los pobres. ¿Saben para qué los dejaron? Creo que sí saben la respuesta, ¿no? Los dejaron para trabajar la tierra, ¿sí? Y para que sean tributarios. ¿Y qué hicieron ellos con los pobres? Le dejaron un rey un rey títere, puestos por el rey de Babilonia, y le dijo que le tenían que pagar tributo. Luego, ese convenio iba a ser, a ver dónde lo tengo aquí. ¿Dónde lo tengo? Por aquí lo tengo. No, no lo puse. Pero el rey se negó a pagarle los impuestos a Babilonia, ¿sí? Se negó a pagar los impuestos a Babilonia, obviamente,
vino el rey, obviamente le sacó los ojos, ya Juan lo contó una vez a eso, pero antes de sacarle los ojos, mató a sus hijos delante de él, ¿sí? Por fallar a la palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque este rey se empezó a confiar en Egipto y en sus aliados, ¿verdad? En ese tiempo estaba, a ver si no me equivoco, hermano, Necao, si no me equivoco, el faraón de Egipto era Necao, y este rey, ¿sí? Comenzó a, digamos, a ponerse rebelde contra el rey de Babilonia. Obviamente Nabucodonosor sencillamente lo fue a buscar, así como Aquiles, a Héctor, lo fue a buscar y le degolló los hijos delante de él y después le arrancó los ojos y lo dejaron ciego, así como a Sansón, tal cual. Todo por simplemente fallar a su palabra. Miren que él había sido puesto un rey títere, ya les digo bien, quién es Sedequías. este rey, Sedequías, ahí está, Sedecías, y miren el nombre que tiene este rey, significa, Sedequía, significa, mi justicia es ya, o sea, ya es justicia. Sedec, justicia, Kia, o sea, Sedec, ya, significa ya es justicia, ¿no? Y este hombre, miren, lo horroroso de su destino se llevó simplemente por no cumplir su palabra. Porque él tenía que cumplirle al rey de Babilonia lo que le había dicho, pagarle los impuestos y pagarle los tributos. Y En encima, realidad Sedequías se llama Matanías, Dani, y era tío de Joaquín, el rey anterior, que el también le rey pagaba anterior, tributo el rey a- número 19. tal cual. Y miren, Jeremías ya se lo había dicho, cumpliste, dice, ¿no? Le diste tu palabra, tienes que darle los tributos, ¿no? Pero él dijo, no, los egipcios me van a ayudar y lo vamos a derrotar a los babilonios. Y él le dijo, es que esto viene de parte de Dios. Esto viene de parte de Dios y esto no es que de la noche a la mañana Dios, bueno, ¿sabe qué? Lo desarmo a Nabucodonosor y que todo vuelva a la normalidad. Porque si nosotros leemos en Daniel capítulo 9, vamos a ver que Jeremías dejó escrito de que eran 70 años que se tenían que cumplir. O sea que eso no iba a ser de la noche a la mañana de que Nabucodonosor iba a desaparecer de la faz de este mundo. Entonces había algo divino allí que era como una muralla de protección que tenía Nabucodonosor, que Dios lo utilizó no tan solo para juzgar a la casa de Judá, sino para juzgar a Egipto y juzgar a otras naciones, ¿sí? Dios lo utilizó. Y después, bueno, el Señor utilizó a los medos, a los persas para juzgar a Babilonia, después utilizó a los griegos para juzgar a los medos persas, y después utilizó a los romanos para juzgar a los griegos. ¿Mm? Y bueno, vamos a ir terminando, hermanos. ¿Qué tenemos? Miren aquí. El golpe de estado contra Babilonia por parte de Ismael, hijo de Netanías. ¿Sí? Aquí es donde matan a el muchachito que habían dejado de gobernante, ya no de rey, porque si no serían 21 los reyes. Lo mata, Ismael lo mata al muchachito, que ahora no me acuerdo el nombre, Juan. Este era un muchacho que habían dejado para que sea el gobernador de Judá, ya no rey, sino gobernador de Sí, ya te Judá. digo, ¿Cómo? ya te digo, dame un segundito. Gedalías, a ver, Gedalías, por ahí. Gedalías, Gedalías. Gedalías, sí. Ya tenía, no era la capital en Jerusalén, sino estaba, acá está. Dice, y el pueblo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en la tierra de Judá, puso por gobernador a Gedalías, hijo de Gedalías. Aliacán, hijo de Safán. Era Oyendo gobernador, no era rey. No, dice, oyendo los príncipes del ejército, ellos y sus gentes, que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías, vinieron a él en Mizpah. Ahí está. Ismael, hijo de Netanías, ¿sí? Josanías, hijo de Caré, Sedarías, hijo de... Bueno, la cuestión es que lo mataron.